Hola, buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la invitación a participar hoy de estas jornadas, aunque sea de esta forma. Estoy encantada de poder estar aquí. Bueno, yo preparé una pequeña presentación para acompañar mi intervención, que llamo Los sistemas de salud en América Latina post-COVID-19, y que la divido básicamente en dos partes. Por un lado, bueno, hablo del contexto general y de los sistemas de salud de la región, y por otro, hablo de lo que yo llamo lecciones aprendidas y los desafíos que identifico para los sistemas de salud de América Latina post-COVID. Bueno, entonces, en primer lugar, en términos del contexto regional, señalar dos o tres ideas muy generales. América Latina es la región más desigual del planeta y sabemos que la desigualdad no solamente afecta a los grupos más vulnerables de población, sino que nos afecta a todos, a todo el tejido social, y esto también tuvo un impacto fuerte a la hora de gestionar eh, la pandemia. Además, bueno, los países, algunos más que otros, presentaban cierto nivel de tensión política cuando comienza la pandemia y también un cierto nivel de desconfianza en las instituciones, lo cual dificultaba justamente la gestión de la crisis sanitaria. Y en tercer lugar, quiero señalar la alta informalidad en el empleo que presentan los países de la región, que a mí me parece que ayuda a explicar en parte las dificultades que hemos tenido frente al COVID-19, ya que la medida más ampliamente o más extensamente implementada ha sido el confinamiento de la población. Justamente esto entra en un choque o en una tensión cuando tenemos alta cantidad de población que depende de su trabajo del día a día para comer, básicamente. A nivel específicamente sanitario, si bien en América Latina tenemos tantos sistemas de salud como países, aunque nos guste analíticamente siempre hablar de modelos, algunos, y ubicar los países en determinados modelos, la realidad es que todos los sistemas, de una forma u otra, presentan fuertes niveles de fragmentación en el acceso y sobre todo fuerte inequidad en el acceso a los servicios y a los insumos dentro del mismo país. En el momento que comienza la pandemia, o que mejor dicho, la pandemia llega a América Latina, había una deficiencia de infraestructura y bajos recursos me refiero no solamente a económicos, sino presupuestarios, sino también a la cantidad de recurso humano en salud, que algunos países pudieron gestionar o rearmarse o reorganizarse mejor que otros. Pero todo este contexto general y sanitario específicamente impactó fuertemente en los resultados, y América Latina resultó una de las regiones más afectadas por la pandemia, tanto en cantidad de casos como en cantidad de muerte por COVID. Frente a la pandemia, los países implementaron tanto medidas sanitarias como lo que yo llamo medidas complementarias, en realidad enfocadas fundamentalmente a evitar el colapso económico y social. La combinación de las medidas, tanto de las sanitarias, que las conocemos, el cierre de fronteras, los confinamientos de población, el uso de mascarillas, la limitación de actividades educativas, económicas, etcétera, y las medidas complementarias en relación al empleo, a los ingresos, las transferencias que se pudieron haber implementado, medidas relacionadas con la educación a distancia, medidas relacionadas también con cuestiones de género. Digamos que la forma en que los países combinaron el alcance que tuvieron y fundamentalmente la coordinación entre gobierno nacional, subnacional y locales, bueno, por supuesto que presenta diferencias entre los países, y esto también impactó en los resultados que ellos presentaron frente al COVID. A mí me gustaría señalar tres lecciones aprendidas o bueno, o que aprendamos. Tres cuestiones que por lo menos yo identifico como fundamentales en relación a la pandemia. Una tiene que ver con el rol del Estado, otra tiene que ver con el rol de la salud en el centro de la agenda de las políticas públicas,
y la tercera relacionada con un sistema o un modelo de innovación y desarrollo global que desde mi punto de vista es completamente deficitario. Creo que estas tres lecciones aplican a la región, pero aplican casi que globalmente. En primer lugar, que el Estado tuvo un rol fundamental a la hora de responder, tanto en medidas estrictamente sanitarias como en lo que antes yo hablaba de medidas complementarias. Luego podemos discutir quiénes lo hicieron mejor o no, o qué tipo de Estado, qué tipo de intervención deberían tener o no, pero creo que a esta altura, casi 3 años desde que comenzó la pandemia, creo que es bastante obvio que fue el Estado el que salió a responder frente a una crisis de esta magnitud. En segundo lugar, bueno, que la salud se encontró durante un tiempo prolongado en el centro de de la agenda de políticas públicas global, algo que no suele suceder, que ojalá nos ayude un poco a repensar la salud como un pilar fundamental de los estados de bienestar. Y además me gustaría hacer dos comentarios más sobre este rol de la salud en el centro de la agenda. Creo que frente a la crisis, la salud pública tenía básicamente dos funciones. Una que tenía que ver con anticiparse y prevenir o prever lo que podía pasar. Y el segundo en responder a una demanda sin precedentes que se presentaba en los sistemas de salud y reorganizarlos para que básicamente se mantuvieran en pie. Creo que con el tiempo que ya transcurrió, en mi opinión, hemos fallado mucho más en anticiparnos que en dar respuesta. Algunos mejor, otros peor, pero se ha ido respondiendo a la crisis. Ahora, mi sensación es que siempre fuimos detrás del virus, que lo que más nos costó fue justamente anticiparnos y prever lo que podía suceder. Y creo que sería importante de cara a futuras emergencias o crisis sanitarias, ojalá que no tengamos ninguna de la magnitud de la dimensión que fue el COVID-19, pero probablemente emergencias sanitarias vamos a tener más. Y creo que una lección que deberíamos aprender es enfocarnos en poder anticiparnos y no ir detrás del problema. Y en tercer lugar, me gustaría señalar que para mí quedó expuesto globalmente que el modelo de innovación y desarrollo es completamente caduco y deficitario. A mí siempre tengo la sensación que cuando discutimos o cuando hablamos en torno al acceso a los medicamentos y a las vacunas, nos centramos en discutir sobre los últimos eslabones que tienen que ver con la compra y con la distribución, y creo que las dificultades en el acceso tienen que ver inclusive con etapas anteriores o con las primeras etapas de la innovación y el desarrollo. Desde la investigación básica o antes inclusive, desde el propio diseño de las agendas de investigación, de por qué se decide invertir en algunos sectores y no en otros. Sabemos que esto está básicamente regido por el lucro que producen algunos sectores y no otros, y no necesariamente con una necesidad de responder a, valga la redundancia, las necesidades de salud de la población, en por qué los estados muchas veces invierten en las fases iniciales de investigación y luego eso es cooptado por el sector privado y en realidad no hay un retorno de esa inversión pública y acabamos pagando 2 veces por los medicamentos. ¿Por qué son tan opacas las negociaciones entre estados y las compañías farmacéuticas? El tema de las patentes, la regulación o la no regulación de precios de medicamentos. Y creo que probablemente me olvide de alguna etapa más o de alguna cuestión más, pero creo que el modelo presenta deficiencias básicamente en todos estos eslabones, y esto fue bastante claro cuando se empieza a instalar la idea allí en el 2020 de que la vuelta a la normalidad iba a depender en parte de una vacuna, y aparece no una, sino que aparecen varias vacunas, aparecen en un tiempo
mucho más corto del que estamos acostumbrados, pero luego el acceso a esa vacuna fue completamente inequitativo. Mientras algunos países, algunas regiones del mundo compraban vacunas y mantenían un ritmo constante de vacunación de su población, otros países demoraron muchos meses en poder empezar a vacunar a su población. Entonces, la salida al final, cuando empezamos a verla, fue también completamente inequitativa. Y también el tema de que creo que no discutíamos lo suficiente sobre la magnitud de organizar campañas de vacunación masiva, como era el caso del COVID, sobre todo en un momento de auge o de ciertas resistencias de grupos que negaban, bueno, que niegan el conocimiento científico, que negaban el propio virus, que negaban la pandemia, y que si bien siempre existieron estos grupos, creo que se magnificaron durante la pandemia y cobraron muchísima connotación pública también, bueno, en parte por las redes sociales y en parte porque había líderes políticos inclusive que negaban la pandemia y, y hablaban incluso en contra de la propia salida de la pandemia o de la vacuna. Estás centrándome específicamente en América Latina. Bueno, yo llamo a estos desafíos pendientes. Creo que vamos más o menos a coincidir en que no es nada que no conozcamos y en realidad son todas cuestiones preexistentes que la pandemia no hizo más que exacerbarlas. Al primer desafío yo lo llamo demográfico y me gustaría hacer mención básicamente a dos cuestiones. Una que tiene que ver con que América Latina está presentando, bueno, una pirámide de población cada vez más envejecida, más parecida a los países desarrollados, y que esto a su vez trae como consecuencia, bueno, que cambian la demanda de servicios y de insumos de la población para con el sistema de salud, que vamos a tener que atender a esto, a esta pirámide invertida, vamos a decirlo así, y un segundo tema que tiene que ver con las causas, con lo que se denominan causas externas. Por un lado, la violencia que existe en América Latina, que para mí va directamente relacionada con lo que hablaba al principio de los altos niveles de desigualdad de la región, hablando de violencia a nivel general, pero también me gustaría destacar brevemente sobre cómo aumentó durante la pandemia la violencia de género en casi todos los países y creo que hoy demanda de la atención de la agenda de políticas públicas, es una demanda urgente atender a esta cuestión. En segundo lugar, el tema del gasto en salud. A ver, el gasto en salud per cápita, el gasto público me estoy refiriendo, ¿no? En los países de América Latina, por un lado, que es bastante inferior al gasto que presentan mm, países y sistemas de salud universales de países desarrollados. En segundo lugar, que hay bastante diferencia entre los propios países de América Latina y que creo que todo esto en realidad lo que necesita es actualizarse frente a las nuevas demandas que se presenten al sistema de salud, como por ejemplo lo que decía recién del envejecimiento de población y la demanda de nuevos insumos que tengan que ver con una población envejecida y con patologías crónicas. Y sobre todo yo creo que en esta discusión en torno al gasto en salud hay una cuestión que sería algo así como discutir la política de las políticas públicas. Creo que deberíamos lograr llegar a una especie de consenso sobre lo que decía antes de la importancia de la salud pública en el centro o como pilar de los estados de bienestar, más allá del color o de la ideología de los gobiernos, porque muchas veces las discusiones en torno del gasto en salud tiene que ver con cuestiones ideológicas y a mí me parece que sería importante trascender esto y lograr aprender de la pandemia, la importancia de la salud pública, lograr trascender esto y poder blindar el gasto en salud como un bien social y fundamental del estado de bienestar.
Bueno, en tercer lugar, me refiero a la calidad en la prestación de servicios, que podamos avanzar hacia un acceso equitativo dentro de los países, que la población no tenga la fuerte diferencia en infraestructura que se produce dentro de los países de nuestra región. También que podamos repensar un poquito sobre el rol regulador del Estado frente, por ejemplo, a los seguros privados. Hay esto que yo decía de que el acceso se presenta de forma muy fragmentada y el sector privado, sobre todo de los seguros, generalmente se centra en atender a temas de bajo costo y el alto costo acaba yendo a los estados y en realidad creo que esto tiene, en mi opinión, tiene que ver con poder ejercer un rol regulador del Estado para con la prestación de salud que dan los privados. Y sí me gustaría hacer una mención al tema de los recursos humanos en salud, porque creo que no solamente es un desafío pendiente para América Latina, la pandemia eh, lamentablemente nos demostró que la situación de los y las sanitarias, médicos, enfermeros y otro profesional de la salud que está en primera línea de atención, no tiene las condiciones adecuadas de trabajo, tiene contratos temporales, precarios, con salarios bajísimos y que es importante y que amerita de una atención urgente. En cuarto lugar, bueno, el tema del fortalecimiento de la atención primaria o de pensar en la atención primaria en el centro del modelo de gestión. Creo que acá sí me animo a hablar de la palabra paradigma que hasta ahora no mencioné. Creo que tiene que ver con un cambio de paradigma cultural que tenemos con respecto a la atención. Creo que en América Latina en general estamos acostumbrados a ir a buscar respuesta directamente en el especialista, ¿no? A tener el médico de cabecera como puerta de entrada al sistema, que en realidad, si pensamos el sistema desde un modelo donde la puerta de entrada es la atención primaria y el médico de cabecera como eje estructurante, es lo que en realidad permite tener un cuidado o un acompañamiento continuo del paciente. Y estamos acostumbrados culturalmente a ir a buscar respuesta al especialista y creo que esto no solamente depende de las instituciones, sino también depende quizá de un cambio cultural y que tengamos que adaptarnos socialmente. Y por último, lo que denomino articular las agendas con otras áreas sociales para poder realmente brindar respuestas integrales a las demandas actuales de salud de la población. Y esto, un poco en línea con lo que decía antes, frente a la pandemia, no solamente los países implementaron medidas sanitarias, sino que hubo que salir a implementar otras medidas complementarias para poder responder a una crisis de esta magnitud. Y porque además, bueno, creo que si asumimos que las condiciones para acceder a los servicios de salud y a los insumos, a los medicamentos y vacunas dependen, sí, por un lado, claro, del modelo político institucional, del diseño que presenta el sistema de salud, sí, por supuesto, pero también depende de los determinantes sociales, de el lugar donde vivimos, el trabajo que realizamos, el nivel de ingresos, de educación, etcétera. Y al final, tanto lo institucional como los determinantes sociales son los que acaban de una forma u otra influyendo sobre los resultados de salud que la población tiene en términos de indicadores sanitarios propiamente dichos. Voy a, mm, Voy a dejar mi presentación por aquí, agradecerles una vez más la invitación, agradecerles este rato que me escucharon. Dejo aquí mi correo, si alguien me quiere escribir, preguntarme algo o comentar, estaré encantada de responderles. Y bueno, y quiero desearles que tengan una excelente jornada.